Hola, bienvenidos. Continuamos con el curso básico de Arduino. En esta clase veremos lo que son las estructuras de control, su definición, las estructuras de control condicionales y las estructuras de control repetitivas o iterativas. Bueno, vamos a iniciar con las estructuras de control. Pues estas estructuras de control van a ser en todos los lenguajes de programación, son prácticamente las mismas, lo único que muchas veces cambia son ciertas sintaxis nada más de cómo lo maneja cada lenguaje de programación. Vamos a ver que estas estructuras de control pues se pueden clasificar básicamente en dos tipos, las condicionales y las repetitivas o iterativas. Dentro de las condicionales, pues las más ocupadas son el if else, el if else if y el switch case. Mientras que las estructuras de control repetitivas o iterativas son el while, el do while y el for. Iniciamos viendo la estructura de control condicional if. Pues esta estructura de condicional, pues si nosotros la traducimos del inglés es y, ¿sí? Sí, perdón. Entonces, en este caso es una condicional simple, es decir, nosotros validamos si una condición se está cumpliendo o no. Se utiliza la palabra reservada if y en este caso se pone entre paréntesis la condición que nosotros deseamos evaluar. En este caso, pues, eh, tenemos un ejemplo ahí. Estamos evaluando si, por ejemplo, d, una variable cualesquiera, es igual a 5. Si esto es verdad, dice haga la suma de C que será igual a más B. Ese sería un ejemplo del conditional if. En este caso suelen ocuparse cuando yo quiero validar una sola condición o necesito que solamente entre un caso específico, pues solo se coloca el if. Esto ya lo vamos a ver. Va a ser muy práctico cuando empecemos a trabajar con las entradas digitales, porque tenemos que evaluar pues si hemos presionado un pulsador o si ha entrado alguna señal al microcontrolador. Si necesitamos evaluar dos condiciones, por lo general se utiliza la estructura if-else. En este caso, si traducimos al español, pues sería como decir if, sí, caso contrario. La palabra reservada es del else, es muy similar a lo que ya habíamos visto. Lo único que tenemos que hacer en este caso, pues es poner el else, abrir llaves y colocar las instrucciones. Bueno, aquí miren, tenemos una condicional, ¿no? Si solamente d es igual a 5, realice la suma. Caso contrario, realice la resta. Entonces, le damos una alternativa más a nuestro programa. Y luego tenemos el if else if, que también se le conoce como el if anidado. En este caso se ocupa el if else if cuando nosotros no necesitamos evaluar necesitamos evaluar más de dos condiciones, pueden ser tres, cuatro, ahí es recomendable ocupar el if else if. Si ustedes ven, en este caso se añade al lado del else anterior, se le añade un if y se coloca la nueva condición a ser evaluada y las instrucciones que queremos que se ejecuten. En el ejemplo podemos visualizar, le damos más alternativas al programa. Le decimos que si una variable d es igual a 5, realice una suma. Caso contrario, si ese valor ingresado es mayor a 5, que realice una resta. Y caso contrario, pues si no es ni igual ni mayor, en este caso se quedaría pues menor por defecto, que realice la multiplicación. Nosotros podemos añadir tantos else if como nosotros requiramos. Pero vamos a ver que cuando ya tenemos más de unos 5 condiciones, no es tan conveniente ocupar este if, el if else if, sino es conveniente ocupar esta otra estructura que es el switch case. Más que nada se lo utiliza este switch case cuando tenemos ya muchas instrucciones para no hacer mucho anidamiento de ifs, porque nos va a generar un mayor retardo. En cambio, con el switch case, su ejecución es mucho más rápida. Pues la estructura, la sintaxis es muy sencilla. Ponemos la palabra reservada switch. La variable que se llama switchar o a testear. Y vamos dando en cada case el valor que esa variable podría tomar. Las instrucciones, y aquí algo muy importante, se coloca el break, que es un salto. Y es ahí la principal diferencia que tiene con el if. Mientras que con el if yo tengo que obligatoriamente ir evaluando condición a condición. En este caso el switch, cuando ya encuentro un caso, llega al break y salta al final.
y ya saldría del ciclo, haciendo pues que se gane tiempo en el procesamiento. De igual forma, aquí podemos poner los casos que consideremos pertinentes y lo que sí debemos tomar en cuenta es que debemos tener un default, algo por defecto. Esa sería la sintaxis básica del switch case. Y aquí tenemos un ejemplo, miren, a esa misma variable D, vamos a switchar esa variable D o a testear los posibles casos de la variable D y podremos tener, miren, una amplia gama de operaciones. Por ejemplo, ¿no? Si D vale 1, que me haga la suma. Si D vale 2, que haga la resta. Si vale 3, que haga la multiplicación. Si vale 4, que haga la división, perdón. Y para cualquier otro caso, pues que me marque como 0. Entonces ya tengo una amplia gama de opciones. Como les digo, eso también podrían ocupar con el if, ¿no? If de igual a 1, else if de igual a 2, else if de igual a 3, else if de igual a 4 y un else c igual a 5. Si nosotros vemos es como la misma estructura if, else if, pero en un switch, que es mucho más eficiente. Bueno, estas serían básicamente las estructuras de control condicionales, las que más se suelen utilizar. Y ahora vamos a ver lo que son las estructuras de control repetitivas o iterativas. Empecemos viendo la estructura while. Pues esta estructura while en español quiere decir mientras, y por lo cual tenemos que tener mucho cuidado cuando la utilizamos, porque muchas veces si nos adentramos en un ciclo while y no lo utilizamos bien, puede ser que nuestro programa pues se quede estancado. Se quede estancado y muchas veces decimos no hace el resto del funcionamiento y no sabemos por qué. A veces es porque hemos utilizado mal un ciclo while. Así que hay que tener mucho cuidado para evitar que nos embuclemos en algún while y el programa como que se estanque. En este caso, su sintaxis es muy sencilla de igual forma. Es while, la condición para ser evaluada, y las instrucciones. En otros lenguajes de programación se utiliza incluso el while para hacer el while loop, el ciclo infinito. Se le suele poner while 1 o while through. Sí, lo más común. Un ejemplo aquí, ¿no? Mientras D sea igual a 5, que me realice la suma. Entonces, si mientras D, por ejemplo, valga un valor de 5, supongamos estamos adquiriendo algún dato, mientras el valor sea 5, se mantenga constante, realiza la suma. El rato que ese valor cambie, pues automáticamente sale del ciclo while. Otra estructura repetitiva es el do while. Es muy similar al while, con la única diferencia que en el while obligatoriamente primero evalúa la condición. Y si esta condición no se cumple, pues nunca entraría a estas instrucciones de aquí. En cambio, el do while ejecuta las instrucciones al menos una única vez y luego recién evalúa la condición. Entonces, muchas veces es recomendable utilizar el do while para ver que todo el proceso esté funcionando bien, ya que tendremos la certeza de que al menos entró en este bucle y ejecutó una sola vez. Suele ocuparse bastante cuando nosotros queremos, por ejemplo, imprimir mensajes en pantallas y evitar la saturación de mensajes, donde ahí utilizamos, por ejemplo, el do while. Entonces, recuerden una vez más, el while primero evalúa la condición, por lo cual si esta condición no se cumple, nunca ingresa al bloque de instrucciones, mientras que el do while ejecuta el bloque de instrucciones y luego evalúa la condición al final. Eso me garantiza que ingresa a este ciclo por lo menos una vez. Aquí tenemos un ejemplo aquí. Miren, decimos que viene a hacer la suma de dos números, mientras D sea igual a 5. Supongamos que a mí en este caso tenía el valor de D igual a 6. Entonces igual me realizaba la suma, la almacenaba en esta variable y como es falso ya no volvería a ingresar en este bucle. Entonces al menos ingresa una vez. Y la última estructura de control que la vamos a ver el día de hoy en la práctica que vamos a realizar es esta estructura for y la cual es muy utilitaria en la parte de ahorrar código. Esta estructura de control pues va a tener tres características muy bien diferenciadas al resto de estructuras de control. En este caso se utiliza la palabra reservada for. Tenemos que obligatoriamente inicializar la variable. Podemos inicializar cualquier variable. Tenemos que poner una condición que tiene que evaluarse
Y finalmente le damos un parámetro de incremento o decremento. Algo que se me estaba pasando por alto, por favor, aquí suele ser otro error, a veces colocamos aquí al final punto y coma en las diferentes instrucciones, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando estamos con el if, solemos poner aquí, no, while, punto y coma, no. En este caso, estas instrucciones no van con punto y coma, ¿sí? Solamente van con llaves, porque son unas funciones. Aquí tenemos un ejemplo, miren, inicializamos la variable i en 0, se va a comparar este valor hasta que sea menor o igual que 5 y va a realizar incrementos de 1 en 1. Entonces, de esta manera nosotros podemos realizar, por ejemplo, la suma de los 5 primeros números, ¿no? Entonces, ingresa y mientras sea esto verdadero, se sigue sumando en 1 la variable i y se siguen aquí realizando las operaciones. Una vez que ya hemos visto la parte teórica de lo que son las estructuras de control, pues vamos a realizar la siguiente práctica. En este caso, vamos a tener 10 LEDs. Miren, en el programa que vamos a hacer es conocido como el juego de las luces del auto fantástico. Todo el mundo lo hemos de haber visto en algún momento de nuestras vidas. ¿Eso qué es lo que va haciendo, no? Está todo apagado y va prendiéndose de foco de uno en uno, y cuando todo se ha prendido, van apagándose en el mismo orden. Y está así, ¿no? Yendo y viniendo esa secuencia de LEDs, que se les conoce como las luces del auto fantástico. Entonces, una opción de programar aquí, pues sería, como lo hemos visto ya en la clase anterior, manejando, ¿no? Pin mode, y para cada pin, declararlo como salida. Tendría que utilizar 10 instrucciones. 10 instrucciones solamente para, en este caso, declarar los pines como salidas, y luego tendría que ocupar otras 10 instrucciones, por ejemplo, para ir prendiendo de uno en uno, y luego quizás más, ¿no? Y miren, sería para algo tan sencillo, pues se nos va a hacer un código enorme. No digo que estaría mal realizarlo, ¿no? Está muy bien. Lo importante muchas veces lo que se dice es que el programa cumpla con los requerimientos que el usuario pide. Pero recordemos que en programas sencillos no va a haber mayor inconveniente, pero cuando ya tenemos un poquito de sistemas que van ya un poco más a la vida real, pues recuerden, el espacio de memoria es muy limitado, siempre necesitamos que nuestros sistemas sean corran lo más a tiempo real posible, aunque no corren mucho de tiempo real, pero sí que sea lo más próximo en tiempo real. Supongamos que estamos haciendo el control de una puerta, ¿no? Con un sensor. Imaginémonos que, bueno, tenemos otros sensores que están ahí midiendo gas, temperatura. Imaginemos que al sensor le decimos que cierre la puerta y lo cierra después de 1 minuto o mucho más, ¿no? Entonces no es un programa eficiente. Tiene que verse que desde que se le da la instrucción se accione ese actuador lo más pronto posible, lo más cerca al tiempo real. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir empezando a ocupar diferentes estructuras de control para ir en este caso haciendo cada vez los programas mucho más eficientes. Listo. En este caso, ustedes pueden ver, es la conexión que ya hemos explicado. Simplemente conectamos los 10 LEDs. Y en este caso he utilizado desde el pin de 2 hasta el pin de 11. He utilizado 10 LEDs. Imagínense, quisiéramos hacer un juego de estos con el Arduino Mega con 20 LEDs. ¿Cuánto tiempo? A pesar de que podría ser control C, control V, control C, control V, pues es bastante tiempo y bastantes líneas de código para hacer algo tan sencillo como declarar los pines como salidas y luego para ir encendiendo de uno en uno. Vamos a continuar en la parte ahora sí de la simulación, perdón, de la programación. Y aquí podemos ver el armado que se ha realizado. Sí, como ustedes ven, cada LED tiene su resistencia. Y he tratado de colocar tanto en el FreeSync como en la parte real los mismos colores que tengo de los LED, ¿no? Bueno, aquí los que ven blancos son LED de alta luminosidad, pero son del color que está aquí representado, ¿no? Naranja, azul, verde, para que sea lo más real posible el momento de la programación. Entonces vamos a abrir nuestro IDE de Arduino y vamos a empezar a programar. Lo primero que vamos a hacer aquí es ocupar la estructura de control repetitiva for. ¿Sí? Vamos a ocupar
la estructura de control for. Recordemos, debemos ocupar la palabra for. Entre paréntesis, debemos colocar en este caso las tres partes de estructura, ¿no? El int, inicializamos cualquier variable. Lo más común es la i, la j, la k. Recordemos aquí, ¿no? Como yo quiero que mi contador no siempre va a inicializar en 0, sino donde yo como programador lo desee. Como tengo conectado a partir del D2, entonces lo inicializamos en 2. ¿Ya? Ponemos el límite hasta donde quiero que en este caso me cuente, ¿no? Hasta que sea menor y vemos hasta el 11. Aquí hay dos opciones. Si puedo colocar menor, si voy a ocupar hasta el 11 sería menor que 12, o a su vez tengo que colocar menor o igual que 11. Cualquiera de las dos formas es correcta. Y finalmente recuerden, hacíamos los incrementos. En este caso necesito que haga incrementos de 1 en 1. Si yo desearía que mi programa haga incrementos de mayor valor, pues simplemente ponemos, por ejemplo, i es igual a i más 2 y estaría haciendo incrementos de 2 en 2 o si quiero de 3 en 3. O también podría colocar para incrementos de 1 en 1 de esta forma. Pero la forma más común es con i más más. ¿Sí? Es la estructura que está. El programa nos entiende que son incrementos de 1 en 1 con esta instrucción. Recuerden, aquí no se pone punto y coma, mucho suele ser ese error. Aquí no se debe colocar punto y coma. Al contrario de punto y coma, se abren llaves y por lo general solamente den enter y automáticamente se cierra llaves, porque esto me indica que las instrucciones que voy a colocar estarán dentro de este bloque. Entonces, ahora miren lo que hacemos, ¿no? Pin mode, recuerden en el voice setup siempre es la configuración. Y vamos a poner en el pin mode, ya no ponemos el número del pin directamente, sino la variable i, coma, y la palabra reservada output, para que vaya declarándome cada pin como salida. ¿Cómo funciona esta estructura del for? Entonces, miren, la primera vez que ingresa al for, toma el valor que está aquí, es decir, el valor de 2. Entonces viene y entra la instrucción y me dice, aquí lo reemplaza, ¿no? El pin 2 lo declara como salida. Una vez que ya hizo eso, viene a evaluar. La segunda vez que entra al ciclo for, ya no toma esta asignación, ¿no? Es como que esta parte solo es en la primera vez que entra al ciclo y esto es como que se elimina y solamente empieza a trabajar con la segunda y tercera parte de la instrucción. Entonces viene y compara, mire, dice 2 es menor o igual que 11. Si es verdadero, se ejecuta esta instrucción de aquí. Mientras sea verdadero, se ejecuta y cuando ya sea falso, pues sale, ¿no? Ahí ya no sigue esta instrucción, sino que sale del ciclo for. Es por eso que igual tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro programa también, al igual que en el while, podría en algún momento embuclarse dentro de un for y quedarse ahí estancado y no salir. Entonces, miren, como 2 es menor o igual que 11 es verdadero, entonces, ¿qué dice? A la variable anterior, que es li, lo que vale ahorita, súmele 1. Entonces, si nosotros hacemos esto, miren, 2 más 1, 3. Y ahora, ya no vale y 2. Recuerden que aquí ya valió 3, entonces viene y ya suma aquí el valor de 3. Y miren, ya el pin 3 lo declara como salida. Recuerden que esta parte ya no se ejecuta, entonces viene y compara nuevamente, ahora con el nuevo valor, ya no con 2, ahora viene y compara con el valor de 3. Y me dice, 3 es menor o igual que 11, correcto. Entonces, viene y le suma la variable 1. Entonces, 3 más 1, 4. Y a ese nuevo valor es el que viene y lo reemplaza dentro de la instrucción. ¿Ya? Entonces viene y lo reemplaza dentro de la instrucción. Y ahora toma el valor de 4. Y al pin 4 lo declara como salida. Déjeme borrarle. Algo le pasó al puntero.
Al pin 4 lo declara como salida. Y nuevamente vendría, en este caso viene, y ya con nueva vuelve a comparar con el nuevo valor. Vuelve a comparar con el nuevo valor, que en este caso sería el 4. ¿Ya? Entonces viene y evalúa. 4 es menor o igual que 11, verdadero. Entonces aumenta 1 el valor, ya no sería 4, ahora sería el valor de 5. Y ese nuevo valor es el que viene y lo declara, mire, como salida. Y de esa manera nosotros, sin estar ocupando para cada pin, no pin, mode 2, como output pin, mode 3, 4, 5, haciéndolo manualmente, automáticamente nos da haciendo esta estructura repetitiva. Y esto va a estar trabajando de esta manera hasta que lleguemos al valor de 11. Hasta que lleguemos al valor de 11. Cuando ya lleguemos al valor de 11, cuando ya llegamos al valor de 11, pasa lo siguiente. Entonces ya digamos que aquí hemos comparado, ¿no? Estaba el 11. Entonces viene 11 menor o igual a 11, ¿sí? Y tomaría el valor de 12. ¿Ya? Viene y compara. 12 es menor o igual que 11. Falso, ¿verdad? Entonces, como es falso, ya no ejecuta el incremento o decremento que le estemos dando y automáticamente continúa desde la llave que cierra el for, continuará leyendo las instrucciones que se encuentren hacia abajo. ¿Ya? Y de esa manera funciona el ciclo for. Entonces, miren, hemos hecho de una forma eficiente la parte de declarar los pines. En este caso, miren, hemos declarado los 10 pines como salida con tan solo 2 líneas de programación y no con las 10 que debería ser si lo quiero hacer de uno en uno. Entonces, he ahorrado bastante tiempo. Ahora bien, para encender, vamos a hacer la primera parte. Vamos a hacer que se vayan encendiendo de uno en uno. Para ello, copiamos el for para evitar o ingresar todo nuevamente. Se mantendría exactamente lo mismo, pero aquí cambiamos. Recuerden que esta instrucción no puede ir dentro del while loop, solo van en el while setup. Y aquí debemos cambiar por el digital write. La misma instrucción y que los vaya encendiendo. ¿Ya? Entonces ya explicamos la lógica hace unos segundos. Entonces va a empezar así, ¿no? Con el 2 lo enciende, viene, compara, incrementa. El 3 lo enciende, viene, compara, incrementa. Mientras sea verdadero y lo irá haciendo. Vamos a ver hasta ahí cómo funcionaría ya nuestro programa en la vida real. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a cargar. Le vamos a guardar como luces. Por cierto, aquí evitemos dejar espacios, ¿no? Podemos hacerlo con raya baja porque si no nos va a marcar error. Auto, fantástico. Bueno, yo lo pongo así. Guardamos. Esperamos que se compile. No estoy revisando si hay algún error. Y subo. Pero miren, pasó algo extraño, ¿no? Si ustedes ven, todos los LEDs se encendieron simultáneamente. Esto se debe a que si bien es cierto, yo en la explicación me tomé mis segundos, esto el microcontrolador, recuerden, ¿no? Tiene un procesador de 16 MHz, un reloj, perdón, de 16 MHz, quiere decir que puede ejecutar a una velocidad de las instrucciones de 16 millones de instrucciones por segundo. Entonces es algo bastante rápido, es por eso que no me da ese tiempo para ver cómo se van encendiendo uno a uno. Y voy a ir viendo esa parte que yo les fui explicando, ¿no? Que viene haciendo el 2, el 3, así paulatinamente. Para resolver ese inconveniente es muy sencillo, únicamente colocamos un retardo. Recuerden que el retardo, el delay, es como darle una pausa, ¿no? Es como que yo le detengo al código, le detengo hasta ahí un tiempo que yo le coloque para que luego continúe. ¿Ya?
Vamos a cargarle, solamente miran, quería que vean por qué es importante colocar el delay. Miren, y ahí podemos ver que ya tendríamos la primera parte de las luces del auto fantástico, ¿no? Que se van encendiendo de uno en uno. Ya podemos ponerle un mayor tiempo si deseamos para que se vea mejor. Bueno, y quizás aquí sale la pregunta, ¿y por qué no colocó ese delay en el pin mode? Recuerden que aquí me conviene más claro que se declaren lo más rápido posible todas los pines como salidas, ¿no? No necesito visualizar ningún proceso, entonces no era necesario el delay. En cambio acá sí, para darle un funcionamiento diferente. Entonces miren, ya tenemos en este caso la primera mitad. Ahora, para hacer la segunda mitad, lo hacemos con otro ciclo for, por lo cual solamente debemos copiar y pegar y realizar los siguientes cambios. La variable ahora, puedo ponerle ahí mismo o puedo ponerle otra variable como ustedes quieran, pero ya no puede inicializar en 11. Ahora, perdón, ya no va a inicializar en 2, va a inicializar en 11. Recuerden aquí siempre, ¿no? El último que se prendió va a ser el primero en apagarse. Esto lo va a evaluar hasta que sea mayor. ¿Ya? Aquí tendría que ser hasta que sea mayor. Hasta que sea mayor o mayor o igual en este caso hasta el pin 2. Y ahora no necesito que haga un incremento, sino que haga decrementos. Igual que se explicó en la parte anterior, pues si quiero decrementos mayores a 1, pongo igual y es igual a 1 menos y el valor que quiera que vaya decrementando. Ya no necesito ahora que lo encienda, sino que lo apague. Y miren, eso sería todo. Y va a entrar, como ya no tiene más instrucciones, vuelve a repetir al inicio y estaría haciendo el juego planteado. Sí, esperamos que se cargue. Y miren, le he dado un tiempo un poco lento para que vean. Y podemos ver. Ya, pues ahí nosotros podemos, para que se vea ese efecto quizás un poco más al del auto fantástico, podemos bajarles los tiempos y veremos que pues su funcionamiento es mucho más rápido y mucho más cercano al de la realidad, ¿no? Lo que sí debemos tomar en cuenta es no bajar el tiempo demasiado para que tal vez se pueda visualizar ese efecto de que va prendiendo y apagando secuencialmente los LEDs. ¿Ya? Miren, ahí le he bajado a medio segundo y podría colocarlo quizás en 200. Y vamos a ver que el tiempo se van a encender y apagar mucho más rápido. Miren, ¿ya? Y tendríamos ya las luces del auto fantástico. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo como les había dicho en alguna clase anterior. Si bien es cierto, vamos viendo ciertas definiciones, ciertos ejemplos, en otros videos anteriores habíamos hablado acerca de los vectores, ¿no? Entonces aquí también podríamos nosotros, por ejemplo, hacer esto con los vectores, que es otra forma de realizar este ejercicio. Entonces vamos a crear un vector, puede ser un constant int, no hay ningún problema, y podría yo colocarle aquí como pines, ¿no? ¿Ya? Si deseo le pongo recuerden, si deseo le puedo poner el tamaño, no, si no simplemente lo dejo sin tamaño específico y empiezo a declarar los pines. Sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. ¿Para qué me sirve esta estructura, no? De los vectores. Bueno, aquí ventajosamente pues tenemos organizados, porque no tenemos nada más, pues en orden secuencial los LEDs. Pero ya cuando estamos haciendo un sistema embebido real, pues puede ser que, ya vamos a ver, no hay ciertos pines que cumplen una función especial, como el 3, el 5, el 6, y tal vez ahí tengo ocupado para un motor para controlar velocidad, tengo por ahí en otro conectado un sensor, por acá tengo otros que recuerden nos servía de comunicación SPI o I cuadrado C.
Entonces no voy a tener muchas veces así todo secuencial, sino que voy a tener en distinto orden, ¿no? Pues tengo que ocupar los pines que me quedan disponibles. Supongamos que estamos haciendo este mismo como búmetro, le puedo hacer trabajar, que se vayan encendiendo en función de una temperatura, ¿no? Entonces ya no podría tenerlos quizás así de secuencialmente. Entonces ahí puedo ocupar lo que habíamos visto en clases anteriores, que son los famosos vectores o arrays. Y mire, he declarado un array con los pines que yo estoy ocupando, que vuelvo a repetir aquí, pues coincide que es todo secuencial, pero yo aquí podría tener el 2, otro LED en el 5, otro LED en el 7, otro LED en el 11, otro LED en el A0, otro en el A4, donde tenga disponible pines. La estructura for cambia solamente un poquito. Recuerden que ahora ya no estoy inicializando en los pines, estoy inicializando en el vector. Entonces recuerden desde qué posición tengo que ir cubriendo, desde la posición 0. ¿Hasta cuál posición? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces hasta que sea menor o igual que 9. Y los incrementos de igual forma serían de 1 en 1. Entonces ahora, miren, ¿qué es lo que va a acceder, no? Aquí también va un cambio. Ya no puedo dejarle la I solita porque me empezaría a configurar los pines desde el 0, el 1 hasta el 9 y me daría un error. Recuerden que para acceder a los vectores tengo que poner pines, ¿ya? Y ya no le dejamos con un valor estático como habíamos visto en una clase anterior, sino que le colocamos, en vez del valor estático, la variable i. Entonces ingresará, ¿no? Pines dice, ingresará el vector pines en la posición 0. ¿Y cuál se encuentra en la posición 0? El 2. Luego incrementa en la posición 1 el 3 y así sucesivamente. Y hacemos de ese mismo cambio en todos los for que habíamos creado. Listo. Y listo. Y recuerden, aquí igual cambiar, ¿no? Sería desde el 0 hasta el 9 y acá igual, desde el 9 hasta el 0. ¿Ya? Hasta que sea mayor o igual que 0, que me permita restar. Podemos ejecutar, subir el código. Les voy a dejar este, pero voy a guardar con otro nombre. Luces de auto fantástico le voy a poner y voy a poner array para que ustedes en el aula virtual puedan descargarse los códigos y revisarlos, ¿no? Miren, y tenemos exactamente el mismo funcionamiento. Entonces hemos visto cómo podemos ahora ir mezclando poco a poco los conceptos. En este caso hemos manejado los arrays para configurar los pines digitales. Primero configurarlos como salidas y luego para encender y apagar estos pines. Eso sería todo por esta clase. Espero el video haya sido de su agrado, les sea de utilidad en sus múltiples proyectos. No olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartirlo con sus amigos que les guste y les apasione la electrónica y la programación. Nos vemos en nuestro próximo video.